El ático en Polanco lucía como una vitrina de cristal gélido, donde el lujo de Ciudad de México se manifestaba en cada rincón minimalista y estéril. Valeria, vestida con una seda roja que costaba más que la pensión anual de un campesino, observaba su reino con una satisfacción amarga y calculadora. La lluvia helada golpeaba los ventanales reforzados, creando una barrera física entre su mundo de éxito y la realidad ruidosa de las posadas populares que ocurrían allá abajo. Sus invitados, figuras de la alta sociedad con sonrisas perfectamente diseñadas, sostenían copas de cristal de baccarat mientras discutían sobre inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. No había rastro de calidez navideña, solo una exhibición de poder adquisitivo y estatus social que Valeria custodiaba como su propio oxígeno. Ella construyó esa fortaleza para enterrar su pasado humilde, ignorando que el silencio de mármol de su sala era un grito ensordecedor de soledad. En el centro de este escenario de opulencia, don Teodoro permanecía sentado como un intruso en su propia familia, vistiendo un paletó antiguo que olía a jabón de barra y recuerdos de Oaxaca. Sus manos, nudosas por décadas de trabajo en la tierra, sostenían con timidez una caja de madera tallada, llena de dulces típicos que representaban su única y sincera ofrenda. Valeria lo miraba de reojo, sintiendo una punzada de vergüenza cada vez que sus amigos se fijaban en aquel hombre de ojos profundos y melancólicos. Para ella, su suegro no era una conexión con su esposo Santiago, sino un recordatorio viviente de la precariedad que tanto se esforzaba por ocultar tras joyas de diseñador. La presencia de Teodoro desafiaba la perfección estética que ella consideraba indispensable para su felicidad, convirtiendo la cena en un campo de batalla silencioso donde la tradición chocaba contra la modernidad. El momento del desastre ocurrió cuando Teodoro, intentando compartir una anécdota sobre la infancia de Santiago en el pueblo, perdió ligeramente la estabilidad de su mano cansada al pasar un plato. Una gota espesa y oscura de mole negro, cocinado con amor en las cocinas de su aldea, cayó con una lentitud trágica sobre el inmaculado tapete persa de color crema. El silencio que siguió fue instantáneo, una pausa dramática que succionó el aire de la habitación y dejó a Valeria paralizada por la furia contenida. Los invitados contuvieron el aliento, mirando la mancha como si fuera una herida mortal en el tejido de la realidad perfecta de la anfitriona. Don Teodoro, con el rostro encendido por la pena, intentó balbucear una disculpa, pero el brillo de desprecio en los ojos de su nuera fue mucho más rápido que cualquier palabra de perdón. Antes de descubrir qué pasará con don Teodoro en esta noche fría, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Valeria se levantó con una elegancia depredadora, sus tacones resonando contra el mármol como disparos secos que sentenciaban el fin de la armonía hipócrita de la noche. Su voz, usualmente modulada para reuniones de negocios, salió como un látigo helado que cortó cualquier atisbo de compasión que pudiera quedar en el ambiente de lujo. Gritó que ese tapete costaba más de lo que el viejo ganaría en toda una vida de sembrar tierras áridas y olvidadas por Dios. Lo llamó una mancha en su imagen, una presencia que ensuciaba la sofisticación que ella tanto había tardado en construir entre la élite mexicana. Con un dedo índice que temblaba de ira, le ordenó que dejara de fingir que pertenecía a ese lugar y que se retirara a donde la gente de su clase debía estar. La humillación fue una ejecución pública de su dignidad. Santiago, atrapado entre la lealtad a su padre y el miedo a la ira volcánica de su esposa, permanecía en un silencio cobarde que pesaba más que las palabras.
Don Teodoro no respondió al ataque, simplemente bajó la mirada, no por sumisión, sino por la inmensa tristeza de ver en qué se había convertido el corazón de la mujer que amaba a su hijo. Con una calma que hizo que la opulencia de la sala pareciera ridícula y pequeña, el anciano se puso de pie, ajustando su paletó desgastado con una nobleza ancestral. No hubo lágrimas de rabia, solo una aceptación melancólica de que el lujo había devorado el alma de Valeria mucho antes de que él llegara a la ciudad. Sus invitados evitaban el contacto visual, sintiendo una incomodidad visceral, al ser testigos de una crueldad tan cruda y despojada de cualquier rastro de humanidad básica. Valeria exigió que el hombre saliera de su ático de inmediato, ignorando que afuera la lluvia se había transformado en un aguanieve punzante que calaba hasta los huesos de los transeúntes. No le importó que Teodoro no conociera la ciudad, ni que sus 72 años fueran una carga pesada para vagar por las calles de Polanco en plena víspera navideña. Su deseo de limpiar la mancha visual del mole era superior a cualquier preocupación por la seguridad o la vida del padre de su marido. Le entregó su abrigo barato con un gesto de asco, como se entrega un objeto contaminado, y señaló la puerta con una determinación fría que no admitía réplicas. El ambiente se volvió tan denso que incluso la calefacción central pareció fallar ante el frío emocional que emanaba de la anfitriona, quien respiraba con dificultad tras su estallido de furia. Antes de cruzar el umbral hacia la oscuridad del pasillo, don Teodoro se detuvo frente al aparador de mármol de Carrara y depositó un sobre pardo, arrugado y desgastado por el viaje. Sus ojos castaños se clavaron en los de Valeria con una intensidad que la hizo retroceder un paso, revelando una verdad que ella no estaba lista para procesar en ese instante. Yo solo quería que supieras que la tierra nunca miente, Valeria, y que las raíces siempre reclaman lo que es suyo, sin importar cuánto oro les pongas encima, dijo con voz firme. Fue un momento de revelación silenciosa, un gesto que marcaba el inicio de una tormenta mucho mayor que la que rugía afuera del rascacielos. Dejó la caja de dulces, su regalo rechazado, junto al sobre y salió de la casa sin mirar atrás, con la espalda recta y el paso firme. El portazo de la salida de Teodoro retumbó en las paredes minimalistas, dejando un eco de vacío que ninguna obra de arte moderno podía llenar en ese momento. Valeria regresó a la mesa, intentando retomar la conversación con una sonrisa forzada. Pero el encanto de la noche se había roto irremediablemente bajo el peso de su propia maldad. Sus invitados, sintiéndose súbitamente conscientes de la falta de alma en esa mesa, comenzaron a inventar excusas apresuradas para retirarse, evitando mirar a la anfitriona que ahora parecía pequeña en su vestido de seda. Santiago se levantó finalmente, mirando a su esposa con una expresión de absoluto desconocimiento, dándose cuenta de que la mujer con la que compartía su vida era una extraña capaz de expulsar a su propio padre a la intemperie por un simple tapete sucio de mole. Sola en medio de la sala desordenada por los restos de un festín amargo, Valeria se acercó al sobre pardo con una mezcla de curiosidad cínica y una inquietud inexplicable. Afuera, el mundo celebraba la esperanza, pero dentro de su pecho solo habitaba un pánico latente ante la posibilidad de que el anciano tuviera razón sobre las raíces y la verdad. Abrió el sobre esperando encontrar un pedido desesperado de ayuda financiera o una carta de reproches, pero lo que sus dedos tocaron fue papel notarial antiguo y una escritura legal de propiedad. En ese preciso instante, la realidad de Valeria comenzó a desmoronarse, no por la pérdida material, sino por la comprensión de que había echado a la calle a su única salvación emocional. El primer acto terminaba con la poderosa mujer enfrentando la oscuridad de su reflejo, mientras su suegro desaparecía bajo la fría lluvia.
Valeria no nació entre las sedas y los mármoles que ahora definían su existencia. Sus primeros recuerdos estaban profundamente impregnados del olor a cloro y el vapor constante de las tinas donde su madre lavaba ropa ajena para sobrevivir. Creció en un callejón polvoriento de una zona periférica de la ciudad, viendo cómo el agua jabonosa agrietaba la piel de la mujer que le dio la vida, transformando sus manos en garras cansadas y permanentemente enrojecidas por el esfuerzo. Cada vez que una de esas clientas ricas llegaba en sus coches brillantes a recoger sus sábanas impecables, la pequeña Valeria sentía una humillación que se le instalaba en la boca del estómago como una piedra fría y pesada. No era envidia lo que sentía, sino una rabia sorda contra la escasez y contra la resignación silenciosa de sus padres, jurando en su fuero interno que ella nunca permitiría que la suciedad de la pobreza tocara los bordes de su existencia. Esa rabia se convirtió en el combustible de una ambición desmedida que la llevó a estudiar bajo la luz de una vela cuando no había para pagar la electricidad, siempre buscando la perfección como una forma de escape. Logró entrar en una universidad de prestigio mediante una beca que defendió con uñas y dientes, pero allí aprendió una lección dolorosa. El talento no siempre era suficiente si no tenías el apellido o el aspecto adecuado para encajar. Durante años, Valeria se dedicó a pulir su acento, a borrar cualquier rastro de su origen humilde y a construir una máscara de sofisticación que ocultara el miedo constante a ser descubierta como una impostora. Para ella, el éxito no era una meta profesional, sino una fortaleza necesaria para protegerse de la mirada condescendiente de aquellos que nacieron con la mesa puesta y la vida resuelta. Su ascenso en el mundo del diseño fue meteórico, porque entendía mejor que nadie el deseo de estatus. Cuando conoció a Santiago, vio en él la pieza final del rompecabezas de su nueva identidad. Un hombre de buena familia, educado y con una red de contactos que ella nunca habría podido tejer sola. Sin embargo, Santiago nunca supo que la seguridad que Valeria proyectaba era en realidad una armadura forjada en el fuego de la carencia y el resentimiento hacia un pasado que ella consideraba una mancha. Ella le contaba historias vagas sobre una familia de clase media que se había mudado al extranjero, enterrando deliberadamente la imagen de su madre lavandera y de su padre, un obrero que murió con los pulmones llenos de polvo de construcción. Valeria creía que para ser amada y respetada debía ser impecable, y cualquier recordatorio de la fragilidad humana le provocaba una reacción de rechazo casi instintiva, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera arrebatarle todo lo que había construido. Mientras tanto, en la pequeña comunidad de Teotitlán del Valle, en Oaxaca, don Teodoro vivía una realidad diametralmente opuesta, regida por los ciclos de la lluvia y el respeto profundo por la herencia de sus antepasados. Él era un hombre que encontraba la riqueza en el color de un amanecer sobre los campos de agave y en la satisfacción de ver cómo sus manos creaban algo útil a partir de la tierra cruda. Durante 50 años compartió su vida con María, una mujer de sonrisa luminosa que le enseñó que el amor no se mide por lo que se posee, sino por lo que se es capaz de dar sin esperar nada a cambio. Juntos cultivaron una pequeña parcela que para muchos parecía estéril, pero que para ellos era el sagrado sustento que les permitió enviar a Santiago a la capital para que tuviera las oportunidades que ellos nunca conocieron. La muerte de María, apenas un año antes de aquel fatídico encuentro en la Ciudad de México, dejó a Teodoro con un vacío inmenso, pero con una promesa que cumplir antes de que sus propias fuerzas se agotaran definitivamente. Ella, en su lecho de muerte, le pidió que no dejara que Santiago olvidara el olor del hogar y que
intentara conocer a la mujer que su hijo había elegido como compañera de vida. Teodoro vendió sus pocas pertenencias de valor para costear el largo viaje en autobús, cargando solo con su dignidad y una caja de dulces tradicionales que él mismo preparó siguiendo la receta secreta de su esposa. No buscaba dinero ni asilo, solo quería entregar una parte de su corazón y asegurarse de que el legado de amor de su familia no se perdiera en el cemento y el cristal de la gran metrópoli. El viaje fue agotador para un hombre de su edad, pero la esperanza de abrazar a su hijo y conocer a su nuera lo mantuvo erguido durante las interminables horas de carretera y el caos ensordecedor de la capital. Al llegar al edificio de lujo en Polanco, se sintió abrumado por la frialdad de los guardias de seguridad y la mirada inquisitiva de las personas que lo rodeaban, quienes lo veían como un estorbo visual en aquel entorno de opulencia. Sin embargo, Teodoro sonreía con la serenidad de quien sabe que la verdadera elegancia no está en la ropa, sino en la paz de la conciencia y en la pureza de las intenciones. No se dejó intimidar por los espejos ni por las luces brillantes, convencido de que, bajo la superficie de la riqueza, encontraría el calor humano que Santiago siempre había tenido cuando era niño. La recepción que recibió de Valeria fue un choque térmico que lo dejó momentáneamente desconcertado, pues ella apenas le dirigió la palabra, limitándose a darle instrucciones sobre dónde dejar sus maletas como si fuera un empleado más. Él observó cómo ella se movía con una rigidez nerviosa, corrigiendo la posición de cada copa y regañando al personal de servicio por detalles insignificantes que a nadie más parecían importarle realmente en esa noche. Teodoro intentó acercarse con una broma sencilla sobre el clima, pero Valeria respondió con un monosílabo seco y una mirada de desprecio hacia sus zapatos limpios pero gastados, que habían caminado por senderos que ella prefería olvidar. A pesar del rechazo evidente, el anciano se mantuvo en silencio, observando con tristeza cómo el lujo había levantado muros invisibles pero infranqueables entre los miembros de su propia familia. Durante la cena, el contraste entre la sencillez de Teodoro y la superficialidad de los invitados de Valeria se hizo dolorosamente evidente, creando una atmósfera de tensión que podía cortarse con un cuchillo. Mientras los comensales presumían de sus viajes a Suiza y de sus nuevas adquisiciones de arte contemporáneo, el anciano escuchaba con atención, tratando de encontrar un punto de conexión que nunca llegó a materializarse. Él intentó hablar de la importancia de la cosecha de ese año y de cómo la comunidad se unía para ayudar a los más necesitados, pero sus palabras eran recibidas con sonrisas condescendientes y cambios de tema inmediatos. Valeria, por su parte, sentía que cada intervención de su suegro era un ataque directo a su prestigio social, una grieta en la fachada de perfección que tanto esfuerzo le costaba mantener frente a su círculo. El incidente del mole sobre el tapete persa no fue solo un accidente físico, fue la chispa que incendió la pólvora de años de represión emocional y odio hacia sus propias raíces por parte de Valeria. En el momento en que la mancha oscura tocó la fibra clara del costoso tejido, ella no vio un error humano cometido por un hombre anciano y cansado, sino el regreso de la suciedad de su infancia. Su reacción violenta fue un mecanismo de defensa contra la vulnerabilidad que Teodoro representaba, una forma de castigarlo por recordarle que el dinero no puede borrar la esencia de quiénes somos ni de dónde venimos realmente. La crueldad de sus palabras, expulsándolo de la casa bajo la lluvia, fue el clímax de una lucha interna que ella llevaba perdiendo desde que decidió que el estatus era más importante que la humanidad. Tras la salida de Teodoro, el ático quedó sumido en un silencio fúnebre que ni siquiera la música suave de fondo lograba disimular,
mientras los invitados se retiraban con una mezcla de horror y asco moral. Santiago permanecía de pie junto al ventanal, observando cómo la figura de su padre desaparecía en la penumbra de la calle, sintiendo un peso insoportable de culpa por no haber tenido el valor de detener la locura de su esposa. Se giró hacia Valeria con una mirada que ella nunca le había visto antes. Una mirada de desprecio absoluto que la hizo estremecerse más que el frío que entraba por la puerta abierta del balcón. Acabas de echar a la única persona que nos amaba de verdad, Valeria, y lo hiciste por un pedazo de tela que puedes comprar con una firma, le dijo Santiago con una voz quebrada. Valeria intentó justificarse, alegando que él no entendía la importancia de mantener las apariencias y que el comportamiento del viejo era inaceptable en un evento de ese nivel social, pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella misma. Se acercó al aparador para recoger el sobre que Teodoro había dejado, esperando encontrar alguna prueba de que el anciano solo buscaba un beneficio económico, algo que confirmara su prejuicio y aliviara su conciencia. Al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar violentamente mientras leía los documentos legales que contenían una verdad que cambiaría el rumbo de su vida y de su percepción del mundo para siempre. No era una carta de queja, sino la escritura de propiedad de una vasta extensión de tierras en Oaxaca que ella siempre había considerado un erial sin valor, alguno para la inversión moderna. Los documentos incluían un estudio geológico detallado que don Teodoro había pagado con los ahorros de toda su vida, el cual confirmaba que bajo aquellas tierras secas y pedregosas se encontraba una de las reservas de agua mineral más ricas del país. El valor de esa propiedad ascendía a millones de dólares, una fortuna que el anciano pretendía entregarle esa misma noche como un regalo de bodas atrasado y como un gesto de confianza en su capacidad para hacer el bien. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies al darse cuenta de que el hombre al que había llamado pobre y mancha era, en realidad, el dueño de una riqueza que ella jamás alcanzaría con sus diseños de interiores. Pero lo que más le dolió no fue el valor del terreno, sino la nota escrita a mano que acompañaba los papeles legales. La nota de Teodoro decía simplemente: Valeria, sé que tienes miedo de volver a la tierra, pero la tierra es la única que nos sostiene cuando todo lo demás se cae. Estas tierras son para que construyas algo que no se pueda comprar con dinero. En ese momento, las imágenes de su propia infancia regresaron a su mente con una fuerza devastadora. Las manos rojas de su madre, el cansancio de su padre y el amor incondicional que ellos le dieron a pesar de la miseria. Comprendió que su suegro no era su enemigo, sino el espejo de lo que ella había perdido en su camino hacia la cima. La capacidad de valorar lo esencial sobre lo accesorio. El llanto, que Valeria había reprimido durante décadas, estalló finalmente en medio de su sala de lujo, una mezcla de arrepentimiento, vergüenza y una soledad insoportable. Santiago no se quedó para consolarla. Se puso su abrigo y salió corriendo del edificio, decidido a encontrar a su padre antes de que la noche y el frío de la Ciudad de México causaran una tragedia irreparable. Valeria se quedó sola con sus millones potenciales y su vacío real, mirando el tapete manchado de mole que ahora le parecía el objeto más ridículo y carente de sentido en todo el universo. La lluvia afuera se intensificó, golpeando los cristales con una furia que parecía eco de su propio caos interno, mientras la luz de la luna iluminaba la caja de dulces de Oaxaca que permanecía intacta sobre la mesa. Tomó uno de los dulces y, al probarlo, el sabor a canela y azúcar la transportó a un tiempo en que la felicidad no dependía de la marca de su ropa, sino del abrazo de sus padres. La angustia se transformó
en una necesidad desesperada de redención, un impulso vital que la obligó a levantarse y a enfrentarse a la realidad que tanto había evitado desde su torre de marfil en Polanco. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer de rojo que le devolvía la mirada. Solo vio a una niña asustada que había construido una cárcel de oro para protegerse de un dolor que ya no recordaba cómo sanar. Se quitó las joyas caras, que de pronto pesaban como cadenas alrededor de su cuello, y se cambió el vestido de seda por ropa más sencilla, preparándose para salir a la tormenta que ella misma había provocado. Valeria sabía que si no encontraba a don Teodoro y obtenía su perdón, ninguna cantidad de dinero o éxito profesional podría devolverle la paz que acababa de perder de forma tan estrepitosa. Mientras tanto, don Teodoro caminaba por las calles mojadas, sintiendo cómo el frío calaba en sus articulaciones cansadas, pero sin permitir que la amargura se apoderara de sus pensamientos ni de su espíritu resiliente. No sentía odio hacia Valeria, sino una profunda compasión por alguien que vivía con tanto miedo de ser ella misma y que necesitaba humillar a los demás para sentirse superior en su pequeña burbuja de cristal. Se detuvo bajo el techo de una parada de autobús para recuperar el aliento, compartiendo su espacio con otros desamparados que también buscaban refugio contra la inclemencia del clima navideño. Allí, en medio de la verdadera carencia, Teodoro encontró más calor humano y solidaridad que en el ático de Mindemersin. Lujo, pues los desconocidos se ofrecieron pedazos de cartón y palabras de aliento para pasar la noche lo mejor posible. Valeria bajó al vestíbulo del edificio, ignorando las miradas confusas del portero, y salió a la calle sin paraguas, permitiendo que la lluvia empapara su cabello perfectamente peinado y borrara el maquillaje de su rostro cansado. Corrió por las avenidas de Polanco, gritando el nombre de Teodoro, sintiendo por primera vez en años el contacto directo de la ciudad con su piel, sin la mediación de un chofer o de una ventana de cristal blindado. La gente la miraba con extrañeza, viendo a una mujer elegante desmoronarse en público, pero a ella ya no le importaba el juicio de los demás, ni las apariencias que tanto la habían esclavizado. Su búsqueda la llevó hacia el Parque Lincoln, donde las luces de Navidad parpadeaban con una ironía cruel, recordándole que la verdadera luz de esa fecha se encontraba en la generosidad y no en el consumo desmedido. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba sin encontrar rastro del anciano, y el pánico de Valeria se convertía en una certeza aterradora de que lo había perdido para siempre por un arrebato de soberbia injustificada. Se detuvo en una esquina, sin aliento, y con el corazón latiendo desbocado, dándose cuenta de lo inmensa y hostil que puede ser una ciudad para alguien que no tiene un techo donde resguardarse de la tormenta. En ese momento de vulnerabilidad total, recordó las palabras de su madre sobre la importancia de la humildad. El que vuela muy alto sin raíces se rompe con el primer viento fuerte. Valeria se sintió quebrada, pero en esa ruptura comenzó a surgir una chispa de la mujer que alguna vez fue antes de dejarse seducir por el brillo falso de la vanidad social. El contraste entre su vida anterior y su situación actual era tan brutal que le permitía ver con claridad la absurda comedia en la que se había convertido su matrimonio y su carrera profesional en la capital. Todo lo que consideraba indispensable, los contratos, las reseñas en revistas de diseño, las invitaciones a fiestas exclusivas, se reveló como ceniza frente a la posibilidad de que un ser humano muriera de frío por su culpa. El desarrollo de este conflicto interno la llevó a cuestionar cada decisión que había tomado en los últimos 10 años, dándose cuenta de que había construido su éxito sobre el cadáver de sus propios sentimientos y valores. El vínculo emocional con Teodoro, que ella había intentado destruir,
se fortalecía ahora a través de la ausencia y el dolor de haberlo herido de muerte en su dignidad más profunda. Santiago, por su parte, recorría las estaciones de metro cercanas y los refugios temporales, preguntando a cada persona si habían visto a un hombre mayor con un paletó antiguo y una mirada de paz inalterable. La desesperación del hijo era el reflejo de la negligencia de la esposa, y esa brecha en la pareja parecía ensancharse con cada segundo de búsqueda infructuosa en la oscuridad de la noche. El obstáculo externo de la tormenta se sumaba a la burocracia de una ciudad que ignora a los ancianos y a los pobres, convirtiendo la localización de Teodoro en una misión casi imposible en medio del caos festivo. La tensión dramática alcanzaba niveles insoportables mientras la temperatura seguía bajando, amenazando con convertir el arrepentimiento de Valeria en una tragedia permanente que la marcaría por el resto de sus días amargos. En un rincón de una plaza pequeña y olvidada por las rutas turísticas de Polanco, don Teodoro sacó la caja de dulces de Oaxaca que Valeria había despreciado y la abrió con cuidado, revelando los tesoros de azúcar y fruta que representaban su hogar. No los comió solo. Empezó a repartirlos entre los niños que vendían chicles en la calle y las mujeres que dormían en los bancos, transformando su dolor en un acto de comunión inesperada en plena Navidad. Cada dulce entregado era una bofetada silenciosa a la mezquindad de la riqueza y un tributo a la memoria de María, quien siempre decía que donde come uno, comen dos si hay voluntad de compartir. Teodoro sonreía mientras los niños disfrutaban del sabor auténtico de su tierra, encontrando en esa gratitud sencilla la recompensa que Valeria nunca pudo darle con su lujo estéril. Valeria llegó a esa misma plaza por puro instinto, atraída por el sonido de unas risas infantiles que contrastaban con el rugido de la lluvia y el viento que soplaba con fuerza entre los árboles desnudos. Al ver a Teodoro rodeado de gente humilde, compartiendo lo poco que tenía con una generosidad que ella nunca había practicado, se detuvo en seco, sintiendo que un nudo se le formaba en la garganta. La imagen del anciano, iluminado por la luz tenue de un farol público, era la definición misma de la nobleza que ella había intentado comprar con dinero y que ahora descubría que era un don del espíritu. Se acercó lentamente, con los pies descalzos porque sus tacones se habían roto en la carrera, sintiendo el frío del pavimento como una penitencia necesaria para lavar su alma manchada de soberbia. La conexión afectiva que Valeria había rechazado durante años comenzó a brotar de nuevo en su pecho, alimentada por la visión de la dignidad inquebrantable de su suegro frente a la adversidad extrema. Se dio cuenta de que Teodoro no necesitaba su perdón, sino que era ella quien necesitaba desesperadamente ser perdonada por él para poder seguir viviendo consigo misma en un mundo que ahora veía con otros ojos. El pasado de sufrimiento de ambos personajes se entrelazaba en ese momento de reconocimiento visual, donde la opulencia se encontraba con la pureza y la culpa buscaba desesperadamente la redención en medio de la tormenta. Valeria comprendió que el testamento no era un regalo económico, sino una oportunidad de reconstruir su vida sobre bases sólidas, lejos de la falsedad que la había rodeado hasta esa noche fría. Los obstáculos internos de Valeria, sus traumas de infancia y su miedo cerval a la pobreza, comenzaron a disolverse ante la realidad del amor desinteresado que Teodoro estaba demostrando a desconocidos en la calle. Ya no sentía asco por la gente humilde, sino una identificación profunda que la hacía sentirse parte de esa comunidad de seres humanos que sufren, ríen y se apoyan mutuamente a pesar de las circunstancias difíciles. La evolución del personaje era clara en su postura física. Ya no estaba erguida y desafiante, sino encorvada por el peso de la verdad
y dispuesta a arrodillarse ante la sabiduría de la vejez. El clímax del segundo acto se preparaba en el silencio que precedía a su encuentro cara a cara, un encuentro que definiría el futuro de la familia y el significado de su herencia compartida. Santiago apareció en el otro extremo de la plaza, viendo la escena con una mezcla de alivio y tristeza, comprendiendo que el ciclo de dolor finalmente estaba llegando a su punto de quiebre necesario para la transformación. La lluvia comenzó a amainar, como si el cielo también estuviera esperando el desenlace de esta confrontación emocional entre la mujer que lo tenía todo y el hombre que no necesitaba nada más que amor. Teodoro levantó la vista y vio a Valeria, pero no hubo reproche en sus ojos, solo una invitación silenciosa a dejar atrás las máscaras y a aceptar la realidad de su conexión humana y familiar. Los 27 párrafos de desarrollo culminaban en este momento de tensión máxima, donde cada palabra y cada gesto tendrían el peso de una vida entera de búsquedas fallidas y encuentros postergados. El aire frío de la madrugada parecía purificar el ambiente, eliminando los restos del perfume caro de Valeria y sustituyéndolo por el aroma a tierra mojada que tanto amaba don Teodoro en sus campos de Oaxaca. La transformación emocional del protagonista estaba casi completa, pero aún faltaba el paso final. El acto de contrición pública que sellaría su compromiso con una nueva forma de entender el éxito y la felicidad. El vínculo entre ellos, forjado ahora en la vulnerabilidad compartida de la noche, era mucho más fuerte que cualquier contrato legal o lazo de sangre que los hubiera unido anteriormente de manera superficial. Valeria dio el paso definitivo hacia el banco de la plaza, dejando atrás definitivamente a la diseñadora de Polanco para abrazar a la hija de la lavandera que siempre debió ser. Valeria caminó con dificultad por el asfalto frío, sintiendo cada grieta bajo sus pies descalzos, una sensación que no experimentaba desde hacía décadas. Sus ojos, antes cargados de arrogancia implacable, buscaban desesperadamente una figura encorvada entre las sombras de la pequeña plaza humilde. Al final del pasillo de árboles, lo vio. Don Teodoro estaba sentado en un banco de madera astillada, rodeado por 3 niños pequeños que vestían ropas sucias y miradas curiosas. El anciano sostenía la caja de dulces de Oaxaca con una ternura infinita, repartiendo los trozos de su herencia comestible como si fueran lingotes de oro puro a quienes más lo necesitaban. La imagen de aquel hombre al que ella había expulsado como a un paria, ofreciendo amor en medio de la carencia, le desgarró el alma de una manera definitiva, rompiendo la máscara de perfección que tanto le costó construir. Al sentir su presencia, Teodoro levantó la vista lentamente, pero en sus ojos castaños no había rastro de rencor ni de la humillación sufrida minutos antes en el ático. Había una paz ancestral que parecía emanar de su piel curtida, una serenidad que hizo que Valeria se detuviera en seco, abrumada por la magnitud de su propia mezquindad. Los niños se alejaron un poco al ver a la mujer elegante y desaliñada, pero el anciano les hizo una seña para que no temieran, manteniendo su sonrisa tranquila. Valeria sintió que el peso de su vestido de diseñador, ahora empapado y sucio, era el símbolo de todas las mentiras que había acumulado para sentirse superior. En ese rincón olvidado de la ciudad, el silencio entre ambos era más elocuente que cualquier grito de furia, obligando a la protagonista a enfrentar el vacío de su existencia materialista. Sin poder sostenerse más sobre sus pies heridos, Valeria cayó de rodillas sobre el pavimento húmedo, justo frente a los pies desgastados del hombre al que tanto había despreciado. Sus manos temblorosas buscaron el borde del paletó antiguo de Teodoro, aferrándose a la tela barata como si fuera el único ancla de realidad en un mundo que se desmoronaba. Las lágrimas
Mezcladas con el agua de lluvia, surcaron sus mejillas, borrando definitivamente cualquier rastro de la mujer poderosa y fría que fingía ser ante la alta sociedad. «Perdóneme, por favor, perdóneme», sollozó con una voz quebrada que apenas era un susurro en medio del ruido distante del tráfico capitalino. Fue un acto de rendición absoluta, una entrega total de su ego frente a la dignidad inquebrantable de un hombre que solo sabía amar desde la pureza de sus raíces. Teodoro dejó la caja de dulces a Paisy un lado y extendió sus manos callosas para acariciar suavemente el cabello empapado de su nuera, tratándola con la misma delicadeza que usaba para sembrar. «No soy yo quien debe perdonarte, Valeria, sino la niña que fuiste y que olvidaste en algún callejón de tu camino hacia el éxito», respondió él con una voz profunda. Ella levantó la mirada, confesando entre sollozos el miedo atroz que siempre había sentido de no ser nadie si no tenía dinero o estatus en sus manos. Confesó que cada vez que veía la sencillez de Teodoro, recordaba la pobreza de su propia infancia y sentía un pánico irracional que la obligaba a atacar para no ser lastimada. La vulnerabilidad de Valeria era total, revelando que su crueldad no era más que una armadura oxidada para proteger un corazón asustado y sediento de aceptación. El anciano la ayudó a incorporarse un poco, sentándola a su lado en el banco de madera mientras la cubría con su abrigo viejo, ignorando el frío que él mismo sentía. Fue entonces cuando Valeria, con voz entrecortada, mencionó el testamento y las tierras que ahora valían una fortuna incalculable gracias a las reservas de agua mineral descubiertas. Teodoro suspiró, mirando hacia las luces de los rascacielos que se alzaban en el horizonte como monumentos al consumo humano, y reveló la verdadera razón de su regalo. Esa fortuna no es para que compres más tapetes ni para que te rodees de gente que solo ama tu cuenta bancaria, hija mía, explicó con firmeza. Le confesó que su intención siempre fue que ella usara esa herencia para construir un centro de artes para los jóvenes olvidados de Oaxaca, devolviéndoles la dignidad. Don Teodoro le explicó que la tierra nunca miente porque siempre devuelve lo que se le entrega con amor, y que él veía en Valeria a una mujer capaz de grandes cosas. Él sabía que su nuera poseía una fuerza extraordinaria, pero que la estaba malgastando en una guerra inútil contra sus propios recuerdos y contra la gente humilde que le recordaba su origen. El propósito de las tierras era sanar su espíritu, permitiéndole reconectarse con la creación y con el trabajo que realmente deja una huella duradera en el mundo y en las personas. La revelación de que él confiaba en ella, incluso después de haber sido humillado públicamente, fue el golpe de gracia para el ego de Valeria, quien comprendió que la verdadera riqueza era el carácter del anciano. La comprensión de que Teodoro la amaba incondicionalmente, viendo más allá de su vestido rojo y sus gritos histéricos, provocó una transformación sísmica en la psique de la protagonista en ese instante. Se dio cuenta de que el mole en el tapete no era una mancha de suciedad, sino una señal de vida, un recordatorio de que la perfección es estéril y que la belleza real es imperfecta. Valeria abrazó a Teodoro con una fuerza que nunca había mostrado a nadie, sintiendo por primera vez en años que no necesitaba fingir nada para ser aceptada y valorada. En esa plaza oscura y fría, rodeada de extraños, encontró el hogar que tanto había buscado en las mansiones de lujo y en los círculos sociales más exclusivos del país, logrando por fin la paz interior. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Santiago llegó a la plaza en ese preciso momento, deteniéndose a unos metros al ver la imagen de su esposa y su padre unidos en un abrazo de perdón. No necesitó palabras para entender que la tormenta emocional
había pasado y que una nueva Valeria estaba naciendo de las cenizas, de la arrogancia y el desprecio social. Se acercó a ellos y se unió al abrazo, formando un círculo de reconciliación que parecía desafiar todas las leyes de la alta sociedad en la que se habían movido. Los niños de la calle observaban la escena con respeto, intuyendo que algo sagrado estaba ocurriendo frente a ellos, una reparación de la dignidad humana que trascendía cualquier valor monetario o contrato legal. La familia estaba finalmente completa, no por la sangre, sino por la voluntad mutua de sanar las heridas del pasado. Valeria se separó del abrazo y, mirando a los niños que aún esperaban cerca, tomó un dulce de la caja de madera y se lo entregó a uno de ellos con una sonrisa genuina. Ya no sentía el impulso de lavarse las manos tras tocar a alguien común. Al contrario, sentía una conexión eléctrica con la humanidad que latía bajo la piel de cada persona presente. Comprendió que su carrera como diseñadora de interiores había sido una búsqueda estética vacía y que ahora tenía la oportunidad de diseñar vidas, de construir espacios donde la gente pudiera florecer realmente. El clímax emocional alcanzó su punto máximo cuando ella prometió, frente a Teodoro y Santiago, que dedicaría cada centavo de esa herencia a la fundación del Centro de Artes en Oaxaca. El diálogo transformador continuó mientras Valeria explicaba cómo se sentía al soltar la carga del odio y la vergüenza que la habían perseguido durante toda su vida adulta, desde que salió del callejón. Toda mi vida corrí para alejarme de la pobreza, sin darme cuenta de que al hacerlo me estaba alejando de lo que me hacía humana y real ante los demás, admitió. Teodoro asintió, recordándole que la verdadera elegancia es la gratitud y que el respeto a los antepasados es la base de cualquier éxito que merezca ser llamado así. Santiago escuchaba conmovido, viendo cómo la mujer que amaba recuperaba el alma que él creía perdida para siempre bajo las capas de lujo y superficialidad de su vida en la gran Ciudad de México. La escena en la plaza se convirtió en un santuario de redención donde el frío de la lluvia ya no importaba, pues el calor de la verdad iluminaba los rostros de los tres protagonistas principales. Valeria comenzó a hacer planes en voz alta, no para vender las tierras a una multinacional, sino para trabajar la tierra junto a la gente de la comunidad de Teotitlán. Quería aprender a tejer, a sentir la lana entre sus dedos y a entender los pigmentos naturales que daban color a las tradiciones que antes consideraba vulgares o carentes de clase. El anciano la escuchaba con orgullo, sabiendo que su misión de salvar a su hijo y a su nuera del vacío espiritual se había cumplido con éxito en esa noche de Navidad. Los obstáculos externos de la burocracia y las críticas sociales que seguramente enfrentarían al abandonar su vida de lujos en Polanco parecían ahora insignificantes frente a la claridad de su propósito renovado. Valeria sabía que sus amigos de la alta sociedad se burlarían de ella, que la llamarían loca o que inventarían rumores sobre su caída financiera, pero ya nada de eso tenía poder sobre ella. Había descubierto que el poder real no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la capacidad de levantarlos y de reconocerse en el sufrimiento y en la esperanza ajena. La tensión acumulada durante años se disipaba como la niebla de la madrugada, dejando paso a una determinación férrea y a una alegría que no conocía desde su más tierna y humilde infancia. Teodoro se puso en pie, apoyado por Santiago y Valeria, simbolizando el respeto que a partir de ahora regiría todas las interacciones de esa familia reconstruida sobre cimientos de honestidad y amor real. Miró a su nuera una vez más y le entregó la caja de madera vacía, un objeto que ahora contenía algo mucho más valioso que dulces.
la memoria de una noche que cambió el destino de todos. Guárdala bien, Valeria, porque dentro de esta caja está el recordatorio de que siempre hay espacio para un nuevo comienzo, sin importar cuántas manchas haya en el tapete de tu vida. Ella aceptó el regalo con una reverencia silenciosa, entendiendo que esa caja era su verdadero título de propiedad sobre una existencia plena, auténtica y profundamente conectada con la tierra. La salida de la plaza fue un desfile de dignidad, con Valeria caminando erguida, pero con una humildad que la hacía ver más hermosa que nunca, a pesar de su ropa arruinada y sus pies descalzos. Los transeúntes que aún vagaban por las calles veían pasar a una familia que parecía irradiar una luz propia, ajena a los escaparates de lujo y a las decoraciones artificiales de la zona. Se dirigieron de vuelta al ático, no para retomar su vida anterior, sino para recoger sus pertenencias y cerrar definitivamente un capítulo de hipocresía que ya no tenía cabida en sus corazones transformados. El clímax terminaba con la certeza de que el cambio era irreversible y que el futuro, aunque incierto y desafiante, sería construido sobre la verdad y el respeto mutuo. Finalmente, al entrar nuevamente en el edificio de lujo, Valeria ya no se sintió protegida por las paredes de cristal, sino asfixiada por un entorno que representaba su antiguo yo cargado de miedos y prejuicios. Miró el tapete con la mancha de mole y en lugar de sentir rabia, sonrió con una ternura infinita, viendo en esa marca oscura el mapa hacia su propia salvación emocional y espiritual. El tercer acto concluía con la imagen de los tres personajes principales preparándose para el viaje hacia Oaxaca, dejando atrás las sombras de Polanco para abrazar la luz del sol sobre los campos de agave. La transformación del protagonista era completa, pasando de la oscuridad de la soberbia a la claridad de la humildad, en un proceso doloroso pero profundamente necesario para su redención. La mañana siguiente al incidente no trajo consigo el habitual silencio gélido de la soledad, sino un ajetreo lleno de propósito que transformó el ambiente del lujoso ático de Polanco. Valeria, despojada de sus pretensiones, comenzó a empacar sus pertenencias más significativas mientras observaba el espacio minimalista con una extrañeza casi nostálgica, dándose cuenta de que ya no pertenecía a esa vitrina de cristal. Decidió vender la propiedad para financiar la etapa inicial de su proyecto en Oaxaca, entendiendo que el verdadero valor de su fortuna residía en lo que podía construir para otros y no en lo que acumulaba para sí misma. Santiago la observaba desde el umbral, viendo cómo su esposa guardaba no joyas carísimas, sino la pequeña caja de madera que su padre le había entregado en la plaza. El cambio era palpable en cada uno de sus movimientos, ahora cargados de determinación. Meses después, el aire cargado de incienso y el sonido de los telares de madera se convirtieron en la nueva banda sonora de la vida de Valeria en Teotitlán del Valle. El contraste entre la dureza del asfalto capitalino y la calidez de la tierra roja de Oaxaca fue el bálsamo que su alma necesitaba para terminar de cicatrizar las heridas del pasado. Ya no usaba tacones de aguja que la separaban del suelo, sino sandalias sencillas de cuero que le permitirían sentir la vibración del mundo bajo sus pies cada vez que caminaba. Don Teodoro la recibió con los brazos abiertos en su modesta casa de adobe, mostrándole que la hospitalidad es el idioma universal de los que tienen el corazón limpio. Allí, en medio de la sencillez, Valeria descubrió que la verdadera elegancia se encontraba en la autenticidad de un gesto y en el respeto por las tradiciones ancestrales. La Fundación Raíces de Dignidad nació oficialmente en las tierras que antes se consideraban improductivas,
convirtiéndose en un refugio para ancianos artesanos que habían sido olvidados por el sistema económico moderno. Valeria utilizó sus conocimientos de diseño para crear un espacio que respetaba la arquitectura tradicional, pero que ofrecía todas las comodidades y cuidados médicos necesarios para quienes dedicaron su vida a tejer la historia del país. El proyecto no solo se centraba en la producción textil, sino en la preservación de las técnicas de teñido natural que estaban a punto de desaparecer debido a la producción masiva de químicos. Los ancianos, que antes vivían en la precariedad, ahora eran maestros respetados que compartían sus secretos con las nuevas generaciones bajo la supervisión atenta y amorosa de la protagonista. La riqueza mineral de 1900, la zona garantizaba la sostenibilidad financiera de este sueño compartido por la familia. El rostro de Valeria se transformó profundamente, perdiendo la rigidez del juicio constante para ganar las líneas de expresión que solo nacen de la risa genuina y el trabajo gratificante. Se la podía ver sentada en el suelo de piedra junto a las mujeres del pueblo, aprendiendo a descardar la lana con paciencia mientras escuchaba historias sobre dioses antiguos y milagros cotidianos. Ya no sentía la necesidad de impresionar a nadie con su conocimiento sobre tendencias europeas, pues había encontrado una estética mucho más poderosa en los colores de la cochinilla y el añil. Sus manos, antes impecables y ociosas, ahora mostraban los rastros honrosos del tinte y el esfuerzo, recordándole cada mañana que ella también era una trabajadora, hija de una lavandera que luchó por su futuro. La conexión con su madre, que tanto tiempo intentó ocultar bajo el mármol, floreció finalmente como un homenaje viviente. Santiago se encargó de la gestión técnica de las reservas de agua mineral, asegurándose de que el recurso fuera protegido y utilizado exclusivamente para beneficio de la comunidad local y no para corporaciones extractivas. Don Teodoro observaba con una satisfacción silenciosa cómo su hijo y su nuera trabajaban codo a codo con los campesinos, borrando las jerarquías sociales que antes los separaban de la realidad humana. La propiedad que Valeria una vez despreció como un erial se transformó en un oasis de esperanza y desarrollo económico justo, donde el respeto por la naturaleza era la ley fundamental. Los beneficios generados por el agua se reinvertían en becas para los niños del pueblo, creando un ciclo de prosperidad que honraba el legado de los que trabajaron la tierra antes que ellos. La pequeña aldea se convirtió en un ejemplo nacional de cómo la riqueza bien administrada puede sanar una comunidad. En la nueva casa que construyeron junto a la de Teodoro, las paredes no eran de cristal gélido, sino de barro cálido que respiraba con el ritmo de las estaciones y el sol. Valeria insistió en que el mobiliario fuera creado por artesanos locales, valorando cada nudo de la madera y cada irregularidad en el tejido de las alfombras hechas a mano. Aquel famoso tapete persa de Polanco fue sustituido por uno tejido en Teotitlán, cuyas manchas de color natural contaban la historia de la familia y de su reencuentro con la verdad esencial. Para ella, cada supuesta imperfección era ahora una medalla de honor, una prueba de que la vida estaba ocurriendo de manera orgánica y sin las ataduras de la perfección artificial. La casa siempre estaba llena de gente, de risas y del aroma del café de olla, convirtiéndose en el hogar cálido que Santiago siempre soñó. La primera Navidad en Oaxaca fue una celebración de luz y color que nada tenía que ver con las cenas frías y pretenciosas que Valeria organizaba en su vida anterior en la capital. El pueblo entero se reunió para compartir un banquete donde el mole negro era el plato principal, servido con orgullo y alegría sobre mesas largas decoradas con flores de Nochebuena. Valeria servía personalmente a los invitados,
moviéndose con una gracia humilde que conmovía a quienes la habían visto llegar meses atrás como una extraña llena de miedos y prejuicios. Al ver una mancha de mole caer sobre su mantel nuevo, simplemente se echó a reír y abrazó a don Teodoro, entendiendo que ese pequeño accidente era el símbolo de su liberación. No hubo necesidad de copas de cristal de Baccarat para brindar por la vida, pues el barro cocido contenía un sabor auténtico. La transformación de la protagonista no fue solo un cambio de ubicación geográfica, sino una reestructuración completa de sus prioridades y de su forma de entender la dignidad humana en el mundo moderno. Valeria comprendió que su mayor error no fue ser ambiciosa, sino creer que el éxito requería el sacrificio de su humanidad y el desprecio de sus raíces más humildes. Ahora, como directora de la fundación, usaba su influencia para cambiar la percepción del lujo, promoviendo la idea de que lo verdaderamente exclusivo es aquello que tiene alma y respeto por quien lo crea. Su relación con Santiago se fortaleció en la adversidad y en el trabajo compartido, descubriendo que el amor real no se basa en el estatus, sino en el propósito común de mejorar el mundo que nos rodea. El miedo a ser nadie desapareció por completo. La historia de Valeria y don Teodoro se convirtió en una leyenda local sobre el poder redentor de la humildad y la importancia de nunca olvidar de dónde venimos realmente. El desierto se llenó de flores y la arrogancia fue vencida por la sabiduría de un anciano que supo ver el oro oculto bajo la armadura de una mujer asustada. Al final, el mayor testamento que recibió Valeria no fueron las tierras millonarias ni las reservas de agua, sino la capacidad de mirar a los ojos de cualquier ser humano con respeto y gratitud. La arrogancia ciega a las personas, cerrando puertas hacia la felicidad, pero la humildad devuelve la visión y permite caminar por la vida con la frente en alto y el corazón en paz. El ciclo de dolor se cerró definitivamente, dando paso a una generación generosa. ¿Alguna vez has dejado que el orgullo te aleje de las personas que más te aman en el mundo? Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades y comenten: el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.